ese niño o niña va a empezar a correr como loco. ¿Por qué razón? Porque ahora sus músculos, sus tendones, sus huesos están ya en una condición de mayor madurez y mejor control neurológico, que les va a permitir ahora ponerse a prueba, y lo primero es que tengan esas ansias de correr. Pero además de ello, a partir de ese momento van a empezar a controlar esfínteres, van a empezar por avisar, y ese control es un control voluntario. Fíjense entonces qué es lo que acabo de decir, porque igualmente puedo decirles que puede ir gente por la calle y en una esquina le sale un ladrón con una pistola y les dice: dame todo aquí o te quiebro, y algunos en ese momento se orinan y otros no. ¿De qué estoy hablando? De la química del miedo, entre otras cosas. Pero de que todo eso, al final de cuentas, está regulado por controles maestros que la naturaleza dispuso hace muchísimo tiempo y que no son privativos del ser humano. En la historia de la evolución de los cerebros en las llamadas especies superiores, la masa encefálica ha ido creciendo desde el centro y la base hacia afuera. Aquí yo les diría, el hipotálamo es en buena medida equivalente al cerebro de los artrópodos, por ejemplo. Las porciones talámicas superiores están también en consonancia con las necesidades funcionales de desplazamiento, entre otras cosas. Desde los reptiles hasta los mamíferos, los ganglios basales, por ejemplo, núcleo caudado, cuerpo estriado, putamen, globos pálidos, que se encargan del control maestro de los movimientos, van a cambiar también su anatomía en función de las necesidades de configuración funcional que esa especie tiene frente a su medio. Porque cada función que se desarrolla lo hace también en función de algo más, de la necesidad, y la necesidad la establece el medio. Noten entonces, con lo que estoy diciendo, primero que nada, que la sintomatología no es el inicio de una enfermedad, es un punto de llegada de cosas previas que han ocurrido. Cuando estén en clínica, van a aprender en los hospitales las enfermedades a partir de la sintomatología, pero no son el punto de partida. Están aprendiéndolas a partir de un punto de llegada de fenómenos que son previos y que desembocaron allí. Lo mismo si habláramos de enfermedades crónicas que de enfermedades agudas. Y algo más, les diría que ninguna sintomatología miente. Cuando una persona llega frente al médico y le dice: oiga, fíjese que siento esto y esto y esto, y me pasa esto otro, y el médico le dice: le vamos a hacer unas pruebas de laboratorio y de gabinete, y le hacen 20 pruebas y no encontraron nada, y entonces el médico le dice: lo voy a mandar con el psiquiatra porque no encontramos nada, usted no tiene nada. Lo primero que yo les diría es que al que hay que mandar con el psiquiatra es al médico, porque lo que les está diciendo el médico es que solamente confía en la tecnología, pero no tiene ciencia, no piensa y no indaga. Pero aquí yo les diría: el paciente o la paciente que describió esa sintomatología no se equivoca, la siente. ¿Cuál es el problema? El médico o médica que ya se quedó anquilosado en una visión exógena que no le permite indagar, que solamente puede confiar en las máquinas, pero las máquinas no piensan. La tecnología perdón, no es la ciencia. La tecnología es en realidad hija de la ciencia. La tecnología representa aquellos puntos donde nuestros sentidos
no han llegado o no pueden llegar. Son brazos de extensión de ello, pero no son la ciencia. La ciencia en el médico o médica seguirá estando aquí y acá. Y depende no solamente de lo que se aprenda como taravilla, depende también de su forma de razonar, de su forma de encarar el acto médico, desde cómo pregunta, cómo explora, cómo indaga con el paciente, cómo interacciona con el paciente. Y yo aquí les diría, yo suelo aplicar un principio que habitualmente opera en la antropología, pero que igualmente es fundamental en la medicina. Yo soy el otro es yo. Si yo no me pongo en los zapatos del otro, hay muchas cosas de la enfermedad que no voy a poder entender, porque las estaré viendo desde una perspectiva exógena. Y hay cosas que solamente podré entender cuando las vivo. Y eso mismo me explicará el porqué a veces de cierta sintomatología y no otra. Y la sintomatología, jóvenes, nos dice además algo más. Si la función está en deficiencia o está en exceso. Y no suelen aprenderlas así cuando estudian fisiología o cuando ustedes le nombren. Es algo que ya se olvidó, pero que se conocía y funcionaba hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que se entrara en la perspectiva del modelo norteamericano, cuando la propedéutica francesa, y no solamente francesa, cuando la propedéutica funcionaba, cuando el médico dependía de sus sentidos y de algo más. El médico o médica, en mi opinión, que además de su conocimiento, por su experiencia en la vida, no genere una filosofía propia de vida, no va a ser médico o médica competente. Va a ser un practicón, eso hay mucho. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque con estas cosas también tiene que ver el tipo de acto médico que establezco. Oiga, no me ensucien, por favor, la cama de exploración, porque traigo los pies sucios. Uy, usted tiene 145 de glucosa, usted ya no puede comer esto, otro, ya no puede tomar, ya no puede, oye, ¿y tortillas? No. ¿Y pan? No. ¿Y pastas? No. Y todo no. ¿Y cómo sale ese paciente? No. Tenía 145, va a salir en 190. Y si lo empiezan a regañar, y yo les diría, ¿y qué autoridad moral tiene? ¿Dónde está ese acto médico? ¿Dónde comienzan a ser médicos? Y si por alguna razón se derrumbaran las empresas farmacéuticas, por lo que ustedes quieran, muchos se verían en la paradoja de que entonces realmente entenderían que muchos no son médicos, que incluso muchos de los que se quedaron afuera merecerían estar mejor que algunos de los que se quedaron dentro, y que eso opera en todas las escuelas y facultades de medicina del país. Y si me apuran, les diría también que si en este país los médicos y médicas, en lugar de hacer el tipo de servicio social que hacen, tuvieran por lo menos 3 meses que vivir donde vive el campesino, ir al baño donde va el campesino, o el obrero, o el que me ponga, habría mucho más inventores y descubridores de los que tenemos. Pero como eso no pasa, pues mucha gente obviamente
Oye, ¿ya leíste el Harrison de Medicina Interna? No, mejor me espero que salga la película. En serio, las cosas. Oiga, doctor, pues es que fíjese que tengo doble personalidad. No importa, tráigaselo y aquí platicamos los cuatro. Oiga, es que yo me siento solo. Por más que me trato de comunicar con la gente, me interesan los temas en que les interesan los demás, me documento, comento y al final me quedo oyendo mi propio eco. Me siento solo. Y está bien. Siguiente. ¿Qué estoy describiendo? Estoy describiendo la consulta médica a las 7 de la mañana en cualquier hospital de concentración, donde el médico tiene que ver de 25 a 30 pacientes en una hora. Sacan cuentas. ¿Cuánto va a durar la consulta? Pues ni en el mercado sobre ruedas, ¿verdad? Ni siquiera para pedir, porque conozco médicos que están haciendo la receta antes de que entre el paciente. Conozco médicos que ni siquiera llegan a ver a los ojos al paciente. Y ustedes dicen, pues ¿qué no venía a hablar de neurotransmisores? Pues la paradoja es que no saben que estoy empezando a hablar de ello. En otras palabras, para saber si funciona bien todavía, lóbulo frontal, temporal, áreas de Wernicke, de Broca, la articulación con el glosofaringe y otras cosas más, y el área de asociación visual primaria. Ustedes deben de saber que hay una área como una diadema que nos cruza y que se conoce como área somatosensorial. Y cuando estimulamos eléctricamente esa área, en cualquier punto de esa área somatosensorial, se van a reproducir sintomatológicamente prácticamente casi todas las funciones del organismo. Pero cuando se trata de estimular dentro de esa área, específicamente la localidad que tiene que ver con el movimiento del pulgar y del índice, resulta ser que esa área neuronalmente es muchísimo más grande que todas las demás. Y que el área que tiene que ver con el orbicular de los labios, con el rizorio de Santorini y básicamente con los mecanismos de fonación, allí mismo es más grande que cualquier otra área, junto con la que acabo de describir. Y eso tiene una razón biológica. Las tres especies más parecidas al ser humano, biológicamente hablando, son tres póngidos: chimpancé, gorila y orangután, en ese orden. Y tienen